Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva webinar que organiza SEPAR, y en este caso con la colaboración y el patrocinio de Novartis. Permítanme que me presente, yo soy Juanjo Soler Cataluña. Pues en estos momentos soy especialista en neumología, miembro de SEPAR y en estos momentos, como decía, responsable del servicio de neumología del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia. Sin duda para mí es un honor y un privilegio compartir con todos ustedes esta sesión, esta interesante sesión sobre COVID y EPOC. Y antes que nada sí que quisiera en el pequeño capítulo de agradecimientos agradecer por supuesto a SEPAR y a Novartis la invitación y un pequeño recuerdo muy especial de agradecimiento especial para el doctor José Luis López Campos, que él es el coordinador del área y, si me permiten un poco la expresión, pues ha sido el alma mater de esta reunión, la ha organizado tanto intelectualmente como organizativamente y desafortunadamente por motivos de agenda hoy no puede estar con nosotros, pero bueno, seguro que está más allá en presencia con todos nosotros. Como digo, el tema es muy interesante. Se trata un poco, el título de la sesión es, bueno, cómo debemos enfocar el manejo de la EPOC en la época post-COVID y ahora qué. Bueno, de alguna forma el título lo que nos invita es a pensar en el futuro, en qué consecuencias tiene la enfermedad desde el punto de vista organizativo, cómo gestionamos la enfermedad en los distintos escenarios existenciales después de o durante y después de la época COVID. Y yo creo que esto es muy atractivo porque, bueno, eso es un escenario nuevo y tenemos que ver muy bien cómo nos adaptamos. Pero más allá de mirar al futuro, que lo vamos a hacer, yo creo que hay en estos momentos preguntas sobre la mesa que son francamente interesantes. Una de nuestras ponencias, la primera, nos va a decir si esta interacción entre las dos, entre enfermedades, entre la EPOC y el COVID, bueno, pues si realmente son amigos o enemigos, es decir, si de alguna forma la EPOC es un factor de riesgo para que la COVID vaya mal o quizás sea un factor protector. Hay distintos datos, cortes que ya están publicadas, que nos señalan, por los motivos que sean, que la prevalencia de la EPOC entre estos pacientes con COVID, en los que desarrollan la enfermedad, es menor, al menos en cortes hospitalarias, es menor de lo que uno podría esperar, porque estamos hablando de un virus que tiene tropismo respiratorio. Y claro, esto es el caldo de cultivo para la EPOC. La EPOC tiene riesgo de infección, por lo tanto, que un virus respiratorio llegue, pues no debería ser su mejor escenario, y sin embargo estamos viendo lo contrario. Esto plantea enormes preguntas mecanísticas de por qué está sucediendo esto, si hay motivos farmacológicos, si hay motivos patogénicos. Y fíjense que más allá de la importancia que tiene para la EPOC, esto tiene importancia para la COVID, porque a lo mejor podemos encontrar líneas, dianas terapéuticas que nos enseñen la propia EPOC de cómo atacar la enfermedad. En fin, yo no quiero extenderme mucho más, sí que darles paso a la otra moderadora de la sesión, que es la doctora Miriam Calle. Miriam es neumóloga del Hospital San Carlos de Madrid, del Hospital Clínico, y desde luego uno de los puntos críticos del país en cuanto a la pandemia de COVID. Y Miriam, cuando quieras, te dejo que tú sigas con la moderación. Muchas gracias, Juanjo. Buenas tardes a todos o buenos días para aquellos que nos ven desde otros países ya más lejanos. Bienvenidos a esta sesión que, como bien dices, aborda un tema muy interesante porque vamos a tocar cuáles pueden ser las implicaciones que ya vemos que está teniendo en lo que es el manejo de nuestros pacientes con EPOC, tanto en el contexto agudo como en el contexto del seguimiento, y con ese gran interrogante que nos plantean estos análisis de las cortes, si realmente la EPOC es un factor de protección o factor de riesgo. Por tanto, temas muy atractivos que probablemente sean mucho más atractivos porque además contamos con un panel de ponentes de gran calidad, expertos, no solamente en investigación, en conocimiento, sino también en experiencia clínica, con lo cual también nos va a enriquecer todos sus comentarios y opiniones, que esperemos sea muy amplio en el debate. Bueno, sin más, paso a comentar, para no restar tiempo, a nuestro primer ponente. Es el doctor Álvar Agustí, conocido por todos ustedes pues, por ser una persona muy destacada, brillante, con una gran experiencia en EPOC, no hace falta que yo lo diga. Actualmente es el chairman de la GOL
y él es el director jefe del Instituto de Enfermedades Respiratorias del Hospital Clínic de Barcelona. Él va a abordar un tema que ya ha comentado mi compañero, mi comoderador, que es este tema que plantea un poco esta relación de protección o de riesgo en la infección por COVID. Y su sesión, su ponencia, lleva por título EPOC y COVID, amigos o enemigos. Pues cuando tú quieras, Álvaro. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, Juanjo. Agradecer a CEPAR también la invitación y a Novartis. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Aquí. Si no me equivoco, esta es la pantalla. ¿Podéis ver mi presentación aquí? ¿Sí? Miriam, Juanjo. ¿Se ve bien? Bien. Pues como decía, estoy encantado de estar aquí tratando este tema, EPOC y COVID, amigos o enemigos. Para empezar, una presentación de mis posibles conflictos de interés. Trabajo con diversas compañías, incluyendo la que está sponsorizando este webinar hoy. Soy el chairman de Volt, pero no creo que ninguna de ellas sea un conflicto de interés con respecto a esta presentación. Entrando ya de lleno en la presentación, el título es EPOC y COVID, amigos o enemigos, y como todo en la vida, pues seguramente la respuesta es un poco de todo, el yin y el yang. Podrían ser amigos porque hay diversos estudios que muestran que sorprendentemente, como han dicho tanto Juanjo como Miriam, la incidencia de EPOC en pacientes hospitalizados por COVID es baja. Esto se ha visto en varias series. Una de las primeras referencias fue este artículo publicado, parece hace ya mucho tiempo, pero es abril, hace apenas 2 meses, en los que si veis aquí en una serie de cohortes de pacientes mayoritariamente chinas en ese momento, pues la prevalencia de los pacientes con EPOC o con asma era inferior a la prevalencia que conocemos en la población general, de alrededor del 10% en el caso de la EPOC y el 5% en el caso del asma. ¿Por qué pasa esto? Pues lo discutiremos después, no está claro, pero es posible que esto no solo afecte a la EPOC y al asma. Si os fijáis en este estudio publicado más reciente, aparecido se ha visto en los pacientes con infarto de miocardio. Aquí tenéis los pacientes atendidos en California en el 2019 con un infarto de miocardio y aquí los del 2020, y en cuanto empieza a subir la epidemia de COVID, la incidencia de infarto de miocardio atendido en los hospitales baja. ¿Por qué? De nuevo, no queda claro el mecanismo. Hablando con cardiólogos, al menos de mi hospital, dicen que han visto varias roturas cardíacas, cosa que hacía años que no veían, porque los pacientes tardaban, con el infarto de miocardio, tardaban mucho en llegar. Y quizá eso explique también lo que vemos en EPOC, como comentaremos después. Sin embargo, la EPOC y el COVID, la relación EPOC y COVID también tienen una cara oscura, una cara de ser más enemigos que amigos, porque parece que si un paciente con EPOC se infecta por SARS-CoV-2, la mortalidad aumenta. Y esto se ve, por ejemplo, en este estudio también reciente en New England, en el que veis que el riesgo de mortalidad en pacientes hospitalizados, casi 9.000 pacientes, si tiene EPOC, está aumentado. Lo mismo ocurre si tiene otras enfermedades cardiovasculares, si tiene más de 65 años, como veremos después si es fumador. Mientras que recibir un inhibidor de la ECA o una estatina parece ofrecer algún beneficio. Por tanto, amigos o enemigos, pues quizás seguramente un poco de ambos. Vamos a ver cuáles serían los posibles mecanismos de esta dualidad.
En primer lugar, bueno, pues es posible que los pacientes con EPOC hayan tenido una menor exposición al virus. Los pacientes que saben que son más susceptibles, por ejemplo, a otros virus respiratorios, pueden haber hecho una mayor confinamiento mejor, y quizás eso haya resultado en una menor exposición o en el miedo a acudir a los servicios de urgencias, y ahí entrarían los pacientes con EPOC, con asma o con infarto de miocardio. En cualquier caso, si este fuese el caso, yo creo que hay una lección importante, que es que muchos de estos pacientes que pueden haber tenido una agudización de su EPOC en casa, pues han salido bien. Y quizás ahí hay una lección a aprender, a que no todas las agudizaciones tengan que ser atendidas en urgencias de alguna manera. Es una hipótesis. Por supuesto, la EPOC está infradiagnosticada, y eso lo han demostrado muchos estudios, incluyendo el reciente EPISCAN. Si la enfermedad está infradiagnosticada, pues el paciente no la refiere cuando va al hospital y no incluye en el registro electrónico del hospital. Quizá ese infradiagnóstico también pueda contribuir a que veamos que hay prevalencia de EPOC entre los pacientes con COVID. Es posible que algunas características de la enfermedad modulen la susceptibilidad a la COVID. Por ejemplo, todos sabemos que la EPOC y el asma se caracterizan por una reacción inflamatoria crónica, que pensamos es mala para el paciente. Pero de alguna manera esa reacción inflamatoria crónica pulmonar pudiera hacer que el paciente estuviera más armado o en mejores condiciones para defenderse de la infección por COVID. Hipótesis. Los pacientes con EPOC, muchos de ellos tienen hipersecreción mucosa, y también es posible que esa hipersecreción mucosa de alguna manera les pueda estar protegiendo de la infección por SARS-CoV-2. También sabemos todos que el paciente con EPOC y asma tiene un microbioma pulmonar diferente del de la persona sana. Ese cambio en el microbioma pudiera, hipótesis de nuevo, resultar en un microambiente hostil o no favorable a la proliferación del virus. Y finalmente, lo que ahora se ha hecho famoso, que son los receptores de angiotensina, AC2. Todos sabemos que estos receptores son los que facilitan que el virus, el SARS-CoV-2, entre en una célula epitelial o de otro tipo. Pues bien, hay algunos resultados que demuestran que en pacientes con EPOC, aquí tienen ustedes no EPOC y sí EPOC, la expresión de este receptor en células de la pequeña epiteliales de la pequeña vía aérea está aumentada. Y de hecho esa expresión aumenta con una mayor severidad de la limitación al flujo aéreo. Eso, en teoría, debería hacer que el paciente con EPOC fuera más susceptible, cosa que hemos visto que no parece ser el caso. Pero podría explicar por qué los pacientes que se infectan tienen mayor gravedad. Finalmente, otro aspecto a considerar, creo que lo ha mencionado Juanjo en su introducción, es que quizás el tratamiento que los pacientes con EPOC y asma reciben de forma crónica por sus enfermedades pueda estar alterando su susceptibilidad a desarrollar una infección grave. En concreto, los corticoides inhalados. Este gráfico se ha hecho muy popular en las últimas semanas y sugiere o propone que la infección por SARS-CoV-2 tiene dos fases. Una fase
de infección vírica, que va a menos con el paso del tiempo, las semanas, y una fase de respuesta inflamatoria exagerada que va a más con las semanas. Esas dos fases se unen con síntomas, signos y con potenciales tratamientos, incluyendo algunos de los que hoy parecen descartados, como la cloroquina o la hidroxicloroquina. Pero aquí están los corticoides, los inhibidores de IL-6, IL-2, etc. Bueno, los pacientes con EPOC y corticoides, muchos de ellos están tomando corticoides inhalados. Y estos fármacos los usamos todos los días en la práctica clínica precisamente para modular una respuesta inflamatoria exagerada, no al COVID, sino a otros elementos como pueden ser tabaco o pueden ser alergenos o infecciones o autoantígenos. Por tanto, es posible que el tratamiento con corticoides inhalados estuviese previniendo esta respuesta inflamatoria excesiva. De hecho, hay algún dato que sugiere que pudiera ser ese el caso. Aquí tienen un estudio amplio de casi 300 pacientes en la red americana de asma grave, en los que han mirado la expresión de los famosos receptores AC2, de la proteasa que acompaña a estos receptores, también importante en la entrada del virus en la célula, y un gen control, que es la interleuquina, una proteína de adhesión intercelular, la ICAM1. Bueno, aquí ven los pacientes con asma, insisto, esto no es EPOC, esto es asma, que no tomaban corticoides y tenían un valor de referencia de estos tres receptores, si tomaban dosis bajas o medias o dosis altas de corticoides inhalados, la expresión de los AC2 y de las proteasas disminuía sin que cambiase la del control. Si esto fuese así y los corticoides inhalados redujesen la expresión de estos receptores, esto podría ofrecer un cierto efecto protector de los corticoides inhalados en la susceptibilidad a infectarse o a desarrollar enfermedad grave. Existe otra posibilidad también intrigante, que es que los corticoides inhalados pudieran actuar aquí, no en esta fase, sino en esta fase, porque sabemos, aunque no es muy conocido, que algunos corticoides tienen efectos antivirales. Por ejemplo, aquí tienen, esto es un estudio in vitro y es un preprint, no está publicado todavía, pero sugiere que algunos corticoides inhalados in vitro, como la mometasona o la ciclesonida, pueden disminuir de forma muy clara la replicación viral. Por tanto, podrían tener un efecto antivírico directamente. Y también, muy recientemente, esto también es in vitro, pero la combinación de glicoperonio, formoterol y budesonida en otro familiar, un coronavirus familiar del que produce COVID, no es el SARS-CoV-2, también pudiera reducir la replicación viral. Por tanto, los corticoides inhalados pudieran tener un efecto modulador de la respuesta inflamatoria excesiva que induce el COVID, pero también pudieran tener un efecto directo antiviral. Si vais a la página web del NIH, de clinicaltrials.gov, encontraréis que hay dos estudios que se están realizando para testar esta intervención. Uno de ellos en París, el otro empezamos en Barcelona. Como nos hemos quedado sin pacientes en Barcelona, este estudio se está continuando en Argentina, en Buenos Aires, que es donde ahora tienen el pico de la pandemia. Y la idea es ver si el uso, en este caso de budesonida inhalada, puede evitar que el paciente que tiene COVID tenga un curso clínico grave. Muy recientemente, en las últimas semanas, han surgido noticias de que la dexametasona, otro corticoide, esta vez no inhalado, como sabéis todo, oral o sistémico, pudiera tener efectos anti-COVID
Y eso realmente es una hipótesis muy atractiva también, pero no exenta de críticas. Este también es un artículo muy reciente, dexametasona para el COVID-19, no tan deprisa, y de hecho si leéis este artículo dice que lo que tendría sentido es utilizar corticoides inhalados, porque tendrían un efecto local en el pulmón, evitando los efectos sistémicos bien conocidos de los corticoides como la dexametasona. Finalmente, para acabar, el hecho del tabaco. Al principio de la pandemia hubo muchas noticias contradictorias diciendo si el tabaco podía incluso ser un elemento protector. Esperemos que la mayoría de nuestros EPOCs sean exfumadores, no fumadores activos. Pero hoy parece que, es una diapositiva que os enseñaba antes, que el tabaco aumenta, no disminuye, aumenta el riesgo de mortalidad hospitalaria en los pacientes que sí tienen COVID. Por tanto, no parece que el tabaco sea el elemento clave en este contexto. Para acabar, en el último minuto, creo que todavía nos falta mucho para aprender. Hemos aprendido mucho en 2 meses o 3 meses, pero creo que todavía tenemos que aprender mucho. Y un ejemplo de lo que nos falta por aprender es este artículo, también de hace un par de meses, en Nature, en el que se hace un mapa de interacción entre las proteínas humanas y las proteínas del virus. Esto es un poco complicado, pero creo que la imagen es muy visual. Los rombos rojos son proteínas del virus. Todo lo demás son proteínas humanas. Y como veis, la inmensa mayoría de las proteínas víricas interaccionan con muchas proteínas humanas, que pueden, por tanto, ser objetivos terapéuticos. Este estudio encontró 332 interacciones, de las cuales 66 eran potenciales targets terapéuticos e, interesantemente, 69 eran targets de fármacos que ya existen actualmente. Por tanto, tenemos que seguir aprendiendo, hemos aprendido mucho, quedan muchas preguntas, pero estoy seguro que dentro de muy poco nos podremos abrazar, como muestra este cuadro famoso de Juan Genovés, desaparecido hace pocas semanas, no por COVID, pero que me pareció muy ilustrativo de lo que espero que nos depare el futuro más inmediato y que no hayan más muertes. Ojalá. Muchas gracias por su atención. Decía que una presentación Sí. brillante, claro, gracias Álvaro, presentación brillante como siempre, y además una presentación en la que has generado muchas hipótesis y por lo tanto has generado o estás generando muchas preguntas. Quizás luego en la discusión tengamos oportunidad de discutir alguna de estas. Pasemos un poquito de sesión. Hemos visto cuál es el rol de la EPOC en general en la interacción con el COVID y ahora centrémonos en la agudización de la EPOC, ¿no? Y para hablar de la agudización de la EPOC y su interacción con el COVID, con el título de la charla de ser o no ser, si esa es la cuestión, pues contamos con el doctor Borja García Cosío. Borja también es un ponente conocido por todo el mundo, con grandes publicaciones nacionales e internacionales. Él es neumólogo, trabaja en el Hospital de Son Espases, en Palma, y entre otros varios cargos, pues actualmente es el director de la unidad de investigación del hospital, es también el coordinador de la estrategia de EPOC de las Islas Baleares. Bueno, Borja tiene un sinfín de cargos, ha sido exdirector del PIDEPOC, exdirector del grupo de Ciberes, tiene una dilatada experiencia y además tiene publicaciones muy interesantes en la agudización de la EPOC sin COVID, pero probablemente de esa doble experiencia podamos aprender bastante. Borja, cuando quieras. Muchas gracias, Juanjo. Buenas tardes o buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la SEPAR, a Novartis, la invitación y también a José Luis por ponernos este título tan llamativo, ¿no?, que nos ha puesto para empezar nuestra charla de hoy, ser o no ser. Esta es la cuestión. Pues veremos si es la cuestión o no. Vamos a ver si vemos la presentación. Que la maximizamos. Bueno, Álvaro ha hecho una introducción para
para mi charla perfecta. De hecho, mientras hablaba he eliminado alguna diapositiva. Porque hablar de las agudizaciones de la EPOC en esta época COVID, pues claro que es muy relevante. Es verdad que la incidencia que hemos tenido es baja, pero yo creo que ha habido acontecimientos muy importantes y aunque la literatura es extensa en el área COVID, en el área de EPOC y COVID no es tanta. Y voy a intentar dar una visión quizá un poco más personal de lo que yo creo que ha pasado y de lo que yo creo que está pasando en esta era post-COVID y lo que vamos a tener que seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, les explicaré un poco mi visión y nuestros datos sobre los pacientes con EPOC que han ingresado durante esta época y cómo estamos atendiendo y cómo veo yo los problemas que han surgido, ¿no? Bueno, como ya ha dicho Álvaro, los primeros datos que nos ponían en alerta pues no identificaban a la EPOC como un factor de riesgo. De hecho, una de las primeras del propio Wuhan, donde surgió todo, pues las enfermedades obstructivas crónicas, como ven en este gráfico, eran una pequeña parte del total de los pacientes ingresados, ¿no? Pero si nos damos cuenta, ya desde las primeras publicaciones, cuando hablábamos de supervivencia, pues muchos de estos pacientes se morían, ¿no? Esto es el yin y el yang que ha mostrado Álvaro, pues la mortalidad es un dato clave, ¿no? Y de hecho no nos tenemos que ir a China. Si vemos datos de La Paz, pues vemos que de nuevo es lo mismo, ¿no? Tenemos aquí ya en torno a un 7% de pacientes que ingresan con COVID tienen EPOC. De estos tienen una mortalidad en La Paz de un 42,5% del total de la población. Si vemos la población que ingresa en la unidad de cuidados intensivos, la mortalidad es del 92%. Por tanto, aunque ingresan pocos, pues como ha mostrado Álvaro, aquí hay datos muy consistentes, ¿no? Les muestro datos de mi hospital. Con varios de los ponentes que tenemos en esta reunión de hoy y con el coordinador del área, el doctor López Campos, estamos intentando analizar qué ha pasado durante esta crisis COVID con los pacientes con EPOC. No solo los que tenían COVID, sino también los que ingresaban con una agudización de EPOC sin COVID, ¿no? Y si ven ustedes en el gráfico de la izquierda, pues ven del total de pacientes que ingresan con sospecha de COVID, porque durante esta fecha y ven el marco temporal del 12 de marzo al 30 de abril, todo paciente que ingresaba en el hospital con una patología respiratoria o cualquier sintomatología respiratoria, pues era acusado, digamos, entre comillas, de ser una sospecha COVID, pues de un total de más de 500 ingresos, identificamos 239 pacientes que ingresaron con COVID. De estos 239, solo 14, es decir, un 5,8%, tenían un diagnóstico de EPOC previo, ¿no? Y esto, bueno, concuerda con las series que he mostrado antes. Si ven a la izquierda, los pacientes que al final los test resultaron negativos, unos 298, 81 de ellos, es decir, un 27%, tenían EPOC, ¿no? Y ingresaban con una agudización de su enfermedad. Si ven en el gráfico de la derecha, ya tomando todos los pacientes que ingresan por EPOC, ven los datos de mortalidad. Si ven los pacientes, los pocos pacientes que ingresaron con EPOC, 14, 7 murieron durante el ingreso, lo cual es una mortalidad del 50%, lo cual es bastante llamativo, ¿no? En cuanto a los otros, pues tienen también una mortalidad que no deja de ser elevada, de un 8,6%. Bueno, ¿y por qué ha pasado esto? Y esto ya entiendan que es una visión personal y de la experiencia que yo he tenido durante la atención a estos pacientes. El paciente con EPOC que acude a cualquier centro de atención sanitaria es un paciente que obviamente va con síntomas respiratorios y, por tanto, es un potencial contaminante, ¿no? Es un sospechoso y esto ha hecho que hayamos limitado el acceso a los centros de salud, a los dispositivos que tenemos montados en los hospitales para los EPOC más agudizadores y hemos tenido que andar haciendo
teleconsultas para lidiar con las agudizaciones de estos pacientes, ¿no? Que cuando ellos ya no podíamos hacer un manejo domiciliario, tenían que acudir a los servicios de urgencias, lo cual ha sido también una situación delicada. Los servicios de urgencias, las zonas cero que se han montado, pues un poco he titulado esta diapositiva como el calvario de los pacientes con EPOC agudizado, porque estos pacientes, primero, no han recibido un tratamiento broncodilatador adecuado en muchos casos, porque no se ha utilizado la terapia nebulizada, se les dejaba un inhalador en PMDI al paciente muchas veces sin una cámara de inhalación, no se hacían gasometrías en el servicio de urgencias, el oxígeno se administraba solo con gafas nasales y con una mascarilla puesta, no era posible o no era fácil introducir la ventilación no invasiva en el paciente que llegaba a urgencias. Como no se hacían gasometrías, tampoco sabemos cuántos estaban hipercápnicos. Y luego este paciente ingresaba, en mi centro al menos, porque todavía no teníamos el resultado de las PCRs, tenían que ingresar a una planta de sospechas, ¿no? Las PCRs hemos tenido muchos problemas, ha habido que repetir muchas, el paciente seguía siendo sospechoso hasta no tener realmente una o dos pruebas fiables. El paciente ingresaba en aislamiento. De nuevo era complicado el poner en marcha la ventilación no invasiva. Se han habilitado muchas plantas para atender a estos enfermos, en muchos casos con enfermería no especializada y en muchos casos en servicios de infecciosas, donde tampoco el neumólogo tenía un papel predominante, y por tanto creo que eso puede haber tenido también una cierta repercusión, ¿no? Y bueno, finalmente el EPOC confirmado COVID, pues de alguna manera las habitaciones de aislamiento han permitido o no han permitido hacer una monitorización adecuada. Las UCRIs que tanto hemos puesto en valor en estos días, no siempre ha sido fácil montarlas en un circuito COVID. El paciente se mueve menos, se moviliza menos, es difícil hacerles la rehabilitación, han tenido menos apoyo familiar, por tanto estos pacientes estaban solos en la habitación, ¿no? Yo creo que seguramente hay muchos datos que tenemos que analizar, porque son pacientes más mayores los que han fallecido, pero probablemente tenemos que hacer autocrítica y ver qué es lo que hemos hecho mal para que ojalá no haya una próxima oleada, pero si esto vuelve a pasar, que hagamos las cosas mejor, ¿no? Otra cosa que ha podido influir, pues bueno, las normativas de la Organización Mundial de la Salud, que algunos han tomado a pie de la letra y han llevado a que los corticoides sistémicos hayan tardado en utilizarse. Y yo creo que esto también ha sido un dato importante, porque yo creo que desde que introdujimos el uso de corticoides sistémicos, una vez pasados los tiempos que podamos decir de mayor carga viral, pues hemos tenido, yo creo, mejores resultados en los pacientes tratados, ¿no? Pero la Organización Mundial de la Salud de inicio dijo que los corticoides no deberían ser usados de forma rutinaria, salvo en ensayos clínicos, aunque había una coletilla que probablemente muchos infectólogos no llegaron a leer, pero sí que también especificaban que, aunque deben ser evitados porque no sabemos qué daño pueden hacer, podrían ser utilizados por alguna otra indicación, y otras razones podrían incluir las exacerbaciones del asma y de la EPOC, ¿no? Y de hecho, los estudios que han ido apareciendo de tratamientos con corticoides sistémicos en los pacientes más graves, la gráfica de la izquierda son pacientes ya en distrés, y si veis los de la derecha con dexametasona, el de la izquierda es con metilprednisolona, los de la derecha con dexametasona en pacientes pues, que estaban en insuficiencia respiratoria o ya necesitaban ventilación no invasiva, pues parece que han tenido un papel, ¿no? en la mejor supervivencia de estos pacientes tratados. Bueno, esto es lo que ha pasado, pero nos tenemos que plantear a día de hoy, que ya no tenemos ingresos por COVID. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, el paciente todavía tiene miedo, ¿no? Y la nueva realidad es que, aunque tenemos datos de prevalencia muy, muy bajitos, sobre todo en las Islas Baleares estamos ahora en una situación muy favorable, pero todavía el paciente con EPOC que se agudiza, síntomas respiratorios, es un presunto sospechoso, ¿no? Y todavía
los accesos a atención primaria no funcionan adecuadamente. Si queremos ver a los pacientes dentro del hospital, también tenemos problemas porque los circuitos hospitalarios para los pacientes sospechosos ya han cerrado, porque ya llevamos semanas donde no hay casos en los que atendamos en el hospital. Por tanto, la atención a las agudizaciones de la EPOC pues o se hace en el domicilio por el servicio de atención urgente o se hace por teleconsulta, bien de atención primaria o de atención especializada, o tenemos que traer al paciente a urgencias, ¿no? Porque para atender al paciente ha de entrar en el hospital por un circuito y ahora ya solo queda el de urgencias y ahí es donde podemos hacer una PCR para ver que el paciente es negativo, ¿no? Nosotros tenemos un dispositivo específico para el EPOC multiingresador en el que integramos pues el trabajo en el hospital, en el paciente agudo, tanto en hospital a domicilio, con hospital de día, en coordinación con primaria y en centros de menor complejidad para hacer rehabilitación. Esto es la forma que habitualmente funcionamos, pero esto ha llegado para quedarse, o al menos de momento es muy complicado dar cualquier paso sin tener una PCR negativa, ¿no? Para mover al paciente a un dispositivo u a otro, ¿no? Y esto nos está impidiendo de momento o nos ha impedido durante un tiempo el hacer las cosas como nos gustaría. Bueno, pero ahora ¿qué tenemos? Pues aplicar lo que hemos aprendido, ¿no? Desde luego tenemos que aislar al paciente inicialmente, pero ya la situación ha cambiado mucho también desde el punto de vista diagnóstico y somos capaces de hacer unas PCR rápidas en 1 hora, lo cual me permite introducir al paciente en mi dispositivo de EPOC frágil, manteniendo al paciente aislado 1 hora y teniendo un resultado de una PCR que todas las que he hecho son negativas y por tanto podemos empezar a tratar al enfermo y su agudización como veníamos haciendo hasta ahora, con algunas peculiaridades, ¿no? Que también hemos aprendido durante esta pandemia. Las nebulizaciones han de evitarse, o al menos las seguimos evitando, pero se insiste y yo creo que hemos hecho un trabajo muy importante en el uso de la cámara de inhalación, que estaba denostada hasta hace poco y que podemos darle al paciente un fármaco broncodilatador a las dosis que queramos y de forma correcta con una cámara de inhalación, ¿no? Y esto, dentro del sistema de salud, por ejemplo, de Baleares, esto hemos conseguido que las cámaras vuelvan a estar en los hospitales, en las consultas, en la atención primaria, etcétera, ¿no? Y es algo que hemos aprendido y que ha ido bien, ¿eh? La ventilación no invasiva, tenemos y hemos puesto en marcha dispositivos y habitaciones especiales para ponerlas en marcha bajo condiciones de seguridad adecuada, de nuevo con unas PCR rápidas que nos permiten iniciarla de forma rápida, ¿no? Los corticoides sistémicos, no tengamos el miedo a ellos, quizá hay que hacer un ajuste de dosis porque es cierto que dosis muy altas, que esto de hecho es lo que se propuso inicialmente cuando en las comisiones decidieron que el uso de los corticoides sistémicos en esta tormenta de citoquinas debían utilizarse, se han utilizado dosis brutales, ¿no? Y quizá, o al menos en los pacientes con EPOC, esto no va a ser necesario. Y considerar, como ya ha comentado Álvaro, el papel que pueden tener otros fármacos en la prevención de exacerbaciones, ¿no? Los corticoides inhalados, y también otros fármacos broncodilatadores, combinaciones de LABA-LAMAS o con corticoides, ¿no? Porque no me extenderé en esta diapositiva que Álvaro ya ha comentado. Desde luego los corticoides inhalados pueden haber tenido un papel en la prevención, como ven aquí en el primer punto, y también quizá en el desarrollo de formas más graves, ¿no? Y esto es una hipótesis que tendremos que contrastar. Esta diapositiva también la ha mostrado Álvaro. Otros fármacos que utilizamos para el tratamiento de la EPOC, como LAMAS, LABAS o corticoides, todos o en combinación, si vemos en este estudio in vitro en células epiteliales, pues vemos que la replicación y la producción de citoquinas que ven en la primera columna de la izquierda está disminuida cuando usamos glicoperronio o formoterol, y si ven la última columna de la derecha,
la combinación de los tres disminuye aún más significativamente ambas cosas, ¿no? O sea, que puede tener también un papel, ¿no? Otros fármacos que podemos utilizar en la agudización, pues la citromicina se ha utilizado, ¿no? Sobre todo en combinación con hidroxicloroquina, que parece que ahora pues ya está denostada, pero estudios iniciales con pocos enfermos parecía que la citromicina pudiera aportar algo en el tratamiento de este paciente con COVID. Pues este fármaco, en que podemos utilizar en algún caso en los pacientes agudizados con EPOC, pudiera tener un papel, ¿no? En fin, el futuro probablemente no pase por ahí. Este es un trabajo que les recomiendo, publicado en el Nature Review de Inmunología recientemente, que nos habla de los tres parámetros básicos en el abordaje del COVID-19, la inmunidad, la inflamación y la intervención, ¿no? Y que probablemente pues, la vacunación, como ven en el primer punto, o los inhibidores de la proteasa, como ha comentado Álvaro también, necesarios para la activación del virus, pueden ser fármacos que en el futuro tengan un papel. La vacunación, sin duda, que todos estamos esperando, pues que las células CD8 pongan en marcha mecanismos de inmunidad citotóxicos para acabar con este virus. Incluso se ha propuesto durante las fases de tormenta de citoquinas un mecanismo de filtración mecánica para eliminar todos estas citoquinas proinflamatorias. Bueno, en cualquier caso, yo creo que como conclusión debemos tener en cuenta que los pacientes con EPOC que ingresan, que son pocos en comparación con otros grupos de riesgo, pero estos pacientes que ingresan tenemos que tener bien claro que tienen mayor riesgo de mortalidad cuando tienen un COVID-19. Y que tenemos que hacer un análisis porque esta situación de alto riesgo de contagio ha hecho difícil que estos pacientes reciban un tratamiento estándar, ¿no? El mejor tratamiento posible para la agudización de la EPOC, y esto pues probablemente podamos discutir luego, ¿no? Pero deberíamos poner en marcha medidas para que esto no vuelva a pasar. Sin duda, la nueva normalidad nos obliga a descartar COVID-19 de momento en los pacientes con agudizaciones, y sin duda pues la PCR diagnóstica, como son los cultivos de esputo o las PCRs para otros virus que ya estábamos utilizando de una forma muy frecuente, pues yo creo que va a ser una herramienta que vamos a tener que incorporar en nuestro día a día, salvo que la situación de esta epidemia cambie, ¿no? Y finalmente yo haría una reseña recalcando también el mensaje de Álvaro, ¿no? Que los corticoides inhalados en la prevención, pero también creo, y es una opinión, que los sistémicos durante el tratamiento de la infección activa pues pueden ser útiles en la era COVID. Muchísimas gracias por vuestra atención y estoy deseoso de debatir con los ponentes al final de todas las ponencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Borja. Muchas gracias por tu presentación, que has dado un buen repaso a muchos aspectos, sobre todo de práctica clínica, es decir, lo que hemos sufrido, iba a decir yo la palabra sufrido, a lo largo de estos meses en lo que es el manejo de la agudización y cómo aprender de lo hecho para mejorar, ¿no? Yo creo que es un tema importante que nos planteemos y ahora lo comentaremos en el debate, cuáles son tus opiniones, las posibles cosas que debemos afrontar en estos meses. Y dar ahora paso a la siguiente. La siguiente presentación también vamos a contar con un ponente muy conocido por todos ustedes. Él es el doctor Alberto Fernández Villar, conocido por una larga trayectoria en EPO y en otros campos también de gestión, actualmente jefe de servicio del Hospital de Vigo. Ha tenido cargos importantes a lo largo de todos estos años en la Sociedad Española de Neumología y Cirugía de Tórax, entre ellos el responsable del comité de formación, y él nos va a hablar de un tema también muy importante ahora mismo, también muy importante para los clínicos, que es el seguimiento ambulatorio del paciente POC tras la pandemia, ¿no? Cuando tú quieras, Alberto. Muchas gracias, Miriam. Antes de nada, agradecer a la sociedad su amable invitación
a esta presentación, a participar en esta webinar, a su coordinador, al coordinador del área de POCA, José Luis López Campos, y al patrocinio, como no, de Novartis. Yo voy a hablar de un tema que es el seguimiento ambulatorio del paciente, ¿no?, tras la pandemia, ¿no? Y me voy a centrar en 4 puntos. Los 3 primeros me llevarán aproximadamente la mitad, los 7-8 minutos que tengo, que es la primera mitad de la exposición, para centrarme en algunas reflexiones en la segunda mitad de qué ha cambiado y qué podemos cambiar en el seguimiento de la EPOC en esta era COVID, ¿no? Pero para poder ver qué podemos cambiar, yo creo que es importantísimo saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que nos recomiendan nuestras guías de práctica clínica, qué fundamentos o qué evidencia tienen estas recomendaciones y qué estamos haciendo los neumólogos, ¿no? Si uno revisa las guías y atiende a GOL, la primera, en la última versión, nos dice que el seguimiento rutinario de los pacientes con EPOC es esencial, que debe hacerse una revisión yo creo que el esquema y el algoritmo es conocido por todos, que la función pulmonar debe medirse periódicamente para evitar poder detectar a estos pacientes que pierden función pulmonar de forma acelerada, pero si uno se va al último párrafo de este apartado de la guía, nos dice literalmente que no existe evidencia de que el seguimiento rutinario aporte beneficios en base a las publicaciones que hay, haciendo referencia a una única publicación en la que nos habla de una cohorte holandesa en la que se randomizan a 3 tipos de seguimiento durante 2 años, 165 pacientes, en torno a una función pulmonar de FEV1 sobre el 65%, una disnea entre 1,7 y 2 de MRS, demostrando que da igual en cuanto a calidad de vida o impacto clínico de la enfermedad y al número de agudizaciones, que al paciente se le haga un programa de automanejo muy exhaustivo de la enfermedad, se le haga una monitorización rutinaria, periódica, muy estrecha, o se le haga un seguimiento habitual como el que se hace en la mayoría de los atención primaria, que es acuda a verme cuando se encuentre mal o tenga algún problema, y un seguimiento periódico mucho más espaciado. Por lo tanto, tenemos una limitada evidencia de lo que nos recomiendan las guías y así lo reconoce la misma. La guía NICE, en su última versión, dice literalmente que no es necesario, que la mayoría de los pacientes no precisan un seguimiento en el hospital, haciendo referencia a que debe hacerse en atención primaria, que sí hay que medir la función pulmonar, incluso en los pacientes más graves, cada 6 meses o 2 veces al año, y que solo deben ser, salvo la necesidad de una atención, que tenemos que estar disponibles para hacer atención cuando así se precise, desde atención primaria a una atención no programada, debemos de centrarnos en programar seguimiento solo de aquellos pacientes que tienen un seguimiento, unas terapias respiratorias domiciliarias como son oxigenoterapia o ventilación invasiva, de las que nos hablarán en la última exposición de hoy. Entonces, esto es un poco lo que nos dice en la guía y es un poco lo que hacemos. Y el estudio POCONSUL, que firman en estos 2 artículos a los que refiero el coordinador del área y una de las moderadoras de hoy, así nos lo refleja. La mayoría de nuestros pacientes los atendemos en consultas de forma programada, incluso la mitad los vemos más de 2 veces al año, registramos sus exacerbaciones, su disnea y les hacemos una función pulmonar en cada consulta, pero luego en elementos clave como son la educación en terapia inhalada o en la intervención tabáquica en los pacientes fumadores no llegamos ni a la 4ª parte de ellos en los que hagamos intervenciones. Y esto se refleja además en que aportamos poco valor en muchas de las consultas, y no digo todas, digo en muchas de las consultas, porque en un 90% de los casos, según esta auditoría, esta gran auditoría, un estudio yo creo que el más importante que se ha hecho de manejo ambulatorio programado en consultas externas de neumología, un 90% de los casos no modificamos la pauta de tratamiento. Esto nos debe hacer reflexionar un poco sobre lo que hacemos. Y en la agudización pasa lo mismo. Después de la agudización, como nos ha explicado Borja, viene un periodo especial donde las guías también nos recomiendan. Y nos recomiendan un seguimiento ambulatorio programado, donde un poco hay que evaluar la situación clínica, nos recomiendan incluso medir la función pulmonar a las 8 semanas, a las 16 semanas, en función de la guía que sea o del proyecto asistencial integrado. Sin embargo, lo que hacemos es mucho más dispar. Y aunque la mayoría de los casos se programan citas en la consulta,
no en esas 8 semanas, muchas veces porque las agendas están llenas de pacientes que tenemos programados. En otros es verdad que hay programas de automanejo, atención en programas especiales de gestión de casos, como nos contaba Borja, a través de hospitales de día, enfermeras gestoras, algunos tipos de telemonitorización, es mucho más diverso. Sin embargo, cuando lo auditan, las auditorías que han reflejado esto también nos indican una situación bastante mala y que en un 30 o un 40% de los pacientes hospitalizados con una agudización moderada o grave, una hospitalización grave como la auditoría MAJUN, no hay una continuidad asistencial adecuada. Y la evidencia que hay al respecto es muy heterogénea. Casi podemos encontrar un estudio que desdiga otro aplicando los mismos programas de mejora en un área sanitaria o en otro entorno sanitario totalmente diferente. Se basa, pues, y esto es un poco clave para poder pensar en qué tenemos que hacer en estos momentos en la era post-COVID, nuestra atención a la EPOC en seguimiento se basa en el presencialismo, algo que se habla tanto ahora y algo que tenemos que tan denostado en este momento como es que nuestras salas de espera, las salas de espera de los atención primaria, las salas de espera de los ambulatorios están llenas de pacientes con muchos tipos de patologías, acompañantes, etc. Llevamos tiempo oyendo esto, viendo esta diapositiva, ¿no? Lo reflejan todos los proyectos de la cronicidad, desde SEPAR también se habla. Es necesario cambiar el paradigma a estratificar los pacientes, tener alertas, capacitarlos, telemonitorizarlos, mejorar la relación, tener enfermeras gestoras de casos, ¿no? Y sin embargo basan nuestras guías de POC y no lo está tan claro. Cuando vemos las guías, en verde significa aquellas que lo apoyan claramente, en naranja o en color naranja, sí, está aquellos puntos donde puede existir cierta controversia, la guía no se moja a decir que son estrategias claramente definidas o con evidencia científica, y en rojo son aquellas que dicen que la evidencia es limitada o escasa. Como ven, en programas de educación terapéutica tampoco nuestras guías avalan o lo apoyan de forma tan clara como cabría esperar a lo que podemos ver. Y llega la pandemia, llega la COVID, ¿no? Llega la COVID con un porcentaje de casos importante que asintomáticos o presintomáticos transmiten la enfermedad. Y una enfermedad como la EPOC, donde muchas veces los síntomas, como contaba Borja, son difíciles de diferenciar, donde para diagnosticarlos y seguirlos necesitamos hacerles maniobras expiratorias forzadas, ajustarles máscaras, ventiladores, ajustarles dispositivos que usan pacientes más graves y que vienen acompañados a sus consultas, a nuestros ambulatorios, por personas a veces más jóvenes que pueden ser pacientes perfectamente con pocos síntomas y también presentar la enfermedad. Con lo cual nos da un caldo de cultivo para que la EPOC sea un poco un paradigma de cómo debemos de cambiar el seguimiento de las enfermedades respiratorias, porque coinciden muchos de estos dos eventos. Y las guías nos hacen breves recomendaciones para abordarlo, pero muy centrados en el pico. Muy centrados en el pico de la enfermedad, evitando todo lo que nos decía, y en ese momento del ingreso y el entorno hospitalario, pero sin embargo prácticamente nos hacen reflexiones a qué va a pasar después, a cómo vamos a afrontar esta situación de bajada claramente del pico con continuos pequeños rebrotes que tenemos en este momento y la que puede seguir ocurriendo, viendo además cómo pueden ser los periodos invernales con el aumento o el posible aumento de las infecciones víricas, etc. No hay nada escrito sobre esto, no tenemos nada, con lo cual todo lo que haga a partir de ahora será reflexionar o hacer unas reflexiones personales que me gustaría que compartan conmigo en la discusión. Hemos visto cómo en webinars previos de la sociedad, cómo recomendamos abordar el manejo de los enfermos en estos momentos de la era post-COVID, ¿no? Encuestarlos, sobre todo en aquellos sitios donde vamos a generar los horarios, como pueden ser los laboratorios de función pulmonar. Limitar los acompañantes, buena higiene de manos, etcétera. Nos va a cambiar, a ajustar nuestros equipos de protección a la situación de cada escenario clínico o a cada riesgo de cada atención que hagamos sobre el paciente. Pero también tenemos que cambiar nuestras consultas. Nuestros hospitales de día, que muchas veces son salas de nebulización para atender a pacientes que acuden de forma programada porque están en programas de gestión de crónicos, ya no permiten mantener estas distancias. Va a haber que hacer cambios estructurales importantes y dejar nuestras consultas más diáfanas para que puedan hacer los adecuados turnos de limpieza
y aislamiento de los pacientes y separación de ellos. A mí me parece brillante la propuesta que hace el grupo de SEPAR, que se ha encargado de hacer estas recomendaciones de introducción progresiva de las técnicas de las pruebas de función pulmonar asociado a la fase de desescalada, ¿no? Donde había un cierto bloqueo en muchos hospitales y en muchas consultas y en muchos centros de atención primaria al respecto, y la prudencia no puede ser sinónimo de bloqueo en estos escenarios. Y a mí me parece que sin una evidencia científica, porque no lo puedes apoyar en eso, pero con una lógica, a mí me parece muy importante y muy bueno un documento de referencia y brillante, y agradezco especialmente porque ha sido o está siendo nuestra guía de reintroducción en la que estamos la mayoría de los servicios de neumología españoles en nuestros laboratorios de función pulmonar, porque a algunos pacientes vamos a tener que seguir haciéndoles pruebas de función pulmonar. Del seguimiento también está el diagnóstico, este paciente que está empeorando, este paciente que hay que valorar unas válvulas, este paciente que hay que valorar trasplante. Este enfermo necesitamos hacerle pruebas de función pulmonar. Hay que innovar en los laboratorios de función pulmonar. Nos contaban el otro día en la última webinar al respecto, pero nosotros mismos les presento 3 ejemplos de los prototipos que estamos usando en nuestro hospital, usando sistemas parecidos, más ligeros, que es de policarbonato, más ligero que el metacrilato, pantallas que con estos adaptadores que nos han diseñado con impresoras 3D los ingenieros nos permiten limitar la contaminación de los equipos de función pulmonar y minimizar el impacto en la limpieza posterior, ajustar dispositivos de forma muy barata con válvulas acopladas a dispositivos, a mascarillas o incluso a mascarillas FFP2 para poder adaptar directamente sin que haya ningún riesgo, levantando una pequeña trampilla, los filtros antivíricos, o la aplicación de las lámparas UVA, que se está estudiando y que estamos valorando en los próximos días, introducirla ya en la cabina de pletismografía o también en las propias salas de broncoscopias o donde se realizan los gabinetes de ventilación o de función pulmonar, con la idea de minimizar la limpieza posterior o la separación entre paciente y paciente que tenemos que mantener en este momento para seguir unas normas de cautela recomendadas. También nos están hablando de la revolución digital y todas las posibilidades que ofrece. Tenemos hoy la posibilidad, con prototipos, muchos demostrados, que hasta ahora pues, veíamos como algo que no iba a ser posible, monitorizar síntomas, calidad de la terapia inhalada o del uso adecuado, coxímetros, medición de cualquier tipo de constante prácticamente, pulsosimetría, ajustes y parámetros por vías diferentes de los respiradores, de los ventiladores que tenemos en domicilio, de las CPAPs que muchas veces tienen estos pacientes, o del tiempo de uso de los dispositivos de oxigenoterapia. Y esto nos puede llegar de forma directa a nuestras historias clínicas y saltarnos diversas alarmas, o podemos a través de consultas telefónicas, consultas a través de videoconferencia, de hacerlo. Incluso podemos hacer teleformación, como ve arriba, ¿no? Y este caso es un ejemplo. Pero también lo podemos hacer con los pacientes, con los profesionales de atención primaria, con las enfermeras gestoras. Con lo cual hay un amplio abanico de posibilidades tecnológicas que debemos de reintroducir y que por desgracia no son uniformes en todos nuestros sistemas sanitarios, ¿no? La historia clínica electrónica universal es clave y base para eso. Hemos aprendido que el teléfono puede ser una solución temporal para resolver algunos problemas y les animo a consultar este documento, que puede ser una guía para hacerlo, que próximamente se publicará y que ya está. Estas son las pruebas de imprenta en la revista en abierto de archivos de bronconeumología. Y que ya hay plataformas. Esta es la imagen, el pantallazo de la plataforma Telea, que es la que tenemos en Galicia, aplicable a cualquier paciente con una enfermedad crónica. Probablemente sean plataformas que tendremos que aprender a modular con nuestros informáticos y con nuestros gestores para que sean verdaderamente aplicables mejor a cada paciente y a cada necesidad. Pero tenemos que trabajar con ellas y hasta ahora pues, lo veíamos como una herramienta que no pues, nos daba más que problemas, porque teníamos siempre la posibilidad de que el paciente acudiese a la consulta, y como vemos esto tenemos que minimizarlo en lo posible. Yo creo que ahora más que nunca, y esta es mi última diapositiva, el manejo de la EPOC, que siempre estaba hablando de la medicina personalizada y el rasgo tratable, va a ser hacer un traje a medida a cada paciente. Un traje donde los sastres seremos, como no, los neumólogos, pero también las enfermeras, los médicos de atención primaria, los gestores sanitarios, y un traje en el que podamos adaptarnos a todo lo que necesitan nuestros pacientes, que van a ser nuestros modelos o nuestros clientes, para ajustarles el traje.
Un traje que tiene que incluir, sin duda, tenemos que tener en cuenta la situación clínica y todo el escenario, su fenotipo, su gravedad, pero también las expectativas de los pacientes. Generar la expectativa de que muchas veces no es necesario acudir al neumólogo para hacer una comprobación y que algunos datos clínicos los podemos obtener por diversos medios. Que a la situación socioeconómica y la dependencia y el entorno, y esto nosotros lo hemos visto, ¿no? Y el proyecto SocioPOC nos mostró que mucho más allá de lo clínico está la social y que influye muchísimo en el pronóstico de estos pacientes, y no solo en el número de exacerbaciones y el número de ingresos, sino también en la mortalidad. A la educación sanitaria que tienen nuestros pacientes, que tendremos que contribuir a mejorarla, a las habilidades tecnológicas que tengan, pero también a la adherencia y la responsabilidad. Tenemos que dejar de ser tan paternalistas con el paciente para que entienda que también la enfermedad es una parte de su responsabilidad. Y si no hacemos el traje adaptado a este paciente, pues difícilmente vamos a poder hacer una medicina diferente a la que hacíamos basada en el presencialismo. Pero también los sastres tenemos que cambiar. Tenemos que empezar que los actores importantes, que son gestores y clínicos, hablemos el mismo idioma. Los gestores empeñados en considerar a la telemedicina, por ejemplo, una solución para cualquier problema. Y nosotros empeñados en demostrarle que no es más que una herramienta para hacer una solución al problema. La telemedicina no aporta soluciones integrales. Combinada de forma adecuada con los otros elementos de esta diapositiva, puede ser una muy buena herramienta para hacer una medicina diferente, sin que todos los pacientes tengan que presentarse en nuestras consultas, hacerse una espirometría cada vez que vengan, o determinarse cualquier otro parámetro expiratorio y aumentar el riesgo de una transmisión, no solo por SARS-CoV-2, sino por cualquier otra infección vírica que tenemos estacionalmente o que pueden venir más adelante, ¿no? A la formación y las habilidades, no todos los profesionales están preparados, capacitados ni con la mente abierta para formarse y adquirir habilidades tecnológicas que nos permiten. Y hemos visto como algunos de nuestros compañeros eran muy reacios a la llamada telefónica y les ha costado, y han visto que es una posibilidad para un determinado escenario. A la infraestructura tecnológica, pero no solo la nuestra, sino habrá que ver quién financia los dispositivos electrónicos, estos gadgets que tienen que tener los pacientes en su domicilio para darnos algunos parámetros. En terapia respiratoria lo tenemos claro, es una financiación de una empresa de forma por un concurso público. Pero en otros dispositivos, microespirómetros, coxímetros, aplicación a nuestros dispositivos inhalatorios de elementos que nos alerten de una mala técnica o de una inadecuada adherencia, ¿no? En la organización y los roles de carga de trabajo. Los jefes de servicio tenemos que tener en cuenta, y los gestores, de que esto lleva su tiempo, no se hace en 5 minutos, no es más corto atender a un paciente de forma telemática, todo lo contrario, muchas veces es mayor, sobre todo hasta que se produce una educación. Y la carga de trabajo. Muchos pacientes en la atención a demanda aumenta claramente en épocas invernales. El 60% de las agudizaciones en nuestro entorno, en Europa, se producen en 4 meses, cuando el resto, en los siguientes 8, se producen solo el 40%. Y como no, y es imposible hacer un traje a medida para nadie si no tenemos bien caracterizados a nuestros enfermos. No sabemos cómo son, ni qué habilidades tienen, ni cuáles son sus expectativas, ni formados. Todo esto va a suponer un esfuerzo, no va a ser una solución fácil, y yo os animo a todos a que nos pongamos con el hilo y la aguja a hacer un traje a medida para cada uno de nuestros pacientes con EPOC. Muchas gracias. Bien, gracias Alberto, gracias por tu visión crítica de la situación, también por proponer soluciones tecnológicas. Me quedo con un dato que desde luego discutiremos, ¿no? En la auditoría de EPOConsul, el 90% de los casos, nos has dicho, no se modificó el tratamiento en las visitas rutinarias que hacemos habitualmente cada 3, cada 6 o cada 12 meses. Es algo como para reflexionar. Bien, pasamos un poco a la última sesión. La última sesión que está centrada en otro de los dispositivos asistenciales que tenemos, que es el domicilio, y para hablar precisamente de cómo realizar la atención domiciliaria a los pacientes con EPOC durante la pandemia e incluso después de la pandemia, contamos con la doctora Ascensión Hernando, que eres la responsable precisamente de los programas de atención domiciliaria de la EPOC en tu centro, que es el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Acumulas una larga experiencia y yo entiendo que el domicilio, bueno, pues es otro dispositivo asistencial, siempre lo ha sido,
pero en plena época COVID plantea también ciertos desafíos de seguridad, de cómo gestionar las cosas, de seguridad para el profesional y de seguridad también para los pacientes, ¿no? Para hablarnos de todo esto, pues contamos con tu presencia y te lo agradezco. Bueno, muchas gracias a todos. Quería dar las gracias también a SEPAR, a José Luis López Campos por darme esta oportunidad, a Novartis. Voy a hablar sobre todo a lo que habíamos hablado, era comentar al final las terapias domiciliarias en la era post-COVID, especialmente dirigida a la EPOC. También comentaré algo de la atención domiciliaria, que efectivamente ha sido algo que nos ha traído de cabeza durante estos meses. Todos, hasta finales de febrero, principios de marzo, estábamos pues bueno, de reojillo mirando a Italia, pero en nuestras cosas, pues en las hospitalizaciones de nuestros pacientes, en buscar alternativas asistenciales, en las adaptaciones de la ventilación mecánica, ya estábamos con la telemedicina, con la oxigenoterapia, buscando adecuar la indicación, los incumplidores, etc. Estábamos en esto, mirando con el reojillo a Italia, incluso intentábamos, como efectivamente hacemos en el 12 de octubre y otros sitios, buscar una vuelta de tuerca, intentar mejorar la calidad asistencial y controlar un poquito mejor a aquellos pacientes que tenemos con terapias respiratorias domiciliarias, con ventilados sobre todo. Y de repente llegó el COVID. Yo obviamente voy a hablar desde la perspectiva de Madrid, ya se ha comentado, no en todas las regiones, en todas las comunidades hemos tenido lo mismo, ha habido la misma carga asistencial ni ha habido el mismo número de infectados. Yo tengo la perspectiva de Madrid, que ha sido la que todos habéis recibido, ¿no? De repente, en marzo, todo cambió y todo era COVID hasta que no se demostrara lo contrario. E incluso demostrándose lo contrario, también era COVID. Teníamos miles de ingresos solo en un hospital, en el Hospital 12 de Octubre, en las semanas de más pico, había miles de ingresos simultáneos por COVID. Dejaron de haber ingresos por exacerbación de POC, ya se ha comentado, no había prácticamente ingresos por otras comorbilidades ni por insuficiencias cardíacas descompensadas, no existían estos pacientes. Tuvimos que adaptarnos, la hospitalización en domicilio y otros sistemas de atención, se medicalizaron hoteles, en Madrid conocéis el IFEMA, se gestionó en tiempo récord. Y tuvimos que adaptarnos, como digo, en tiempo récord. Tuvimos que ser flexibles, polivalentes. En las residencias tuvieron que instalarse miles de dispositivos de oxígeno, miles. Aparte de hoteles medicalizados, en cuanto a la hospitalización, se adaptó también la hospitalización en domicilio. En muchos hospitales de Madrid no quedó más remedio. También en otras áreas de España, pero bueno, en Madrid, porque lo conozco de primera mano, no solo en pacientes no COVID, para evitar que ingresaran, que tuvieran un ingreso de hospitalización convencional y que ese propio circuito les pusiera en riesgo, sino también para pacientes COVID, tanto aquellos que tienen una neumonía, una infección aguda por COVID que seguimos en domicilio, hospitalizados en domicilio, como en aquellos pacientes más graves que habían ingresado en UCI, que salían con traqueostomías, con requerimientos muy altos todavía de oxígeno, con complicaciones de paciente crítico, en los que la hospitalización en domicilio tuvo un papel también muy importante porque había que liberar camas. Y estos son pacientes que requieren muchos días de estancia media y que aquí pues, yo creo que fue también una alternativa muy útil. Y obviamente las consultas, que no voy a insistir porque ya se ha comentado, tuvimos que adaptarnos todos y utilizar el teléfono pasó a ser nuestro mejor amigo. Además, tuvimos que protegernos, el personal tuvo que protegerse. Todos conocemos también el riesgo de contagio y dispersión de partículas que supone el uso de muchas terapias respiratorias, sistemas respiratorios que tuvimos que utilizar en estos pacientes. No solo en los pacientes COVID, sino en aquellos que lo tenían ya previamente, pacientes con SARS, pacientes ventilados con EPOC y que ingresaban. Y tuvimos que, por supuesto, no se nebulizaba, ya se ha comentado, no voy a insistir mucho ahí. Sabéis que existe un riesgo muy alto y que tenemos que mantener una distancia de seguridad y utilizar unos EPIs adecuados para cada sistema utilizado, tanto en la ventilación no invasiva, en el alto flujo. Obviamente las nebulizaciones suponen una fuente enorme de aerosolización y de generación de partículas y microgotas que facilitan el contagio. De hecho, bueno, el documento técnico de manejo clínico de los pacientes con enfermedad por coronavirus del Ministerio incluye una serie de recomendaciones sobre qué hacer en determinados procedimientos susceptibles de generar aerosoles. En la mayoría, como veis, evitar. Claro, evitar si es posible. Muchas veces no es posible y tuvimos que adaptarnos. Todos nos acostumbramos a utilizar sistemas a fuga, evitarlos, sistemas a fuga, utilizar mascarillas sin fuga, utilizar el filtro y la fuga en el circuito, utilizar dobles respiradores con doble tubuladura o con válvulas. Claro, y utilizar presiones bajas en aquellos pacientes en los que se podía, porque en otros muchos no. Y esto no solo fue en aquellos pacientes en los que se requería esa terapia por la situación a la que habían llegado, insuficiencia respiratoria generada por el COVID, sino en aquellos que ya traían una terapia respiratoria previa, como digo.
En cuanto a la oxigenoterapia convencional, pues si los litros por minuto que necesitábamos, si el flujo no era muy alto, no se generaban muchos aerosoles, bueno, no había gran problema. Se podían utilizar mascarillas que permitían el filtrado de aire exhalado y evitar también la dispersión de partículas que se generan con la tos vigorosa. Y se triplicaron o incluso cuatriplicaron las prescripciones de oxígeno durante los meses claves de la pandemia. Y obviamente se redujeron la prescripción de otras terapias. Estos son datos de la Comunidad de Madrid. Probablemente están infraestimados porque faltan algunas cosas, pero bueno, para hacernos una idea, en el mismo periodo del año anterior, de 2019, y asumiendo que la curva de la gripe fue similar, probablemente la cola final está algo interferida por la irrupción del coronavirus, pero asumiendo que la situación era parecida, la irrupción del coronavirus supuso aumentar la prescripción de terapias de oxígeno de más de 2.500 a más de 8.600 y, como digo, probablemente está infraestimado. Esto supone un aumento de más del 240% de las prescripciones de oxigenoterapia que se han hecho solo en estos 2-3 meses. Y obviamente se redujeron la prescripción de otro tipo de terapias, como es obvio, ¿no? La CPAP, ventiladores nebulizados. ¿Esto qué ha supuesto? Para las empresas proveedoras de terapias ha supuesto un esfuerzo brutal. Ha sido tremendo el esfuerzo que han tenido que hacer. En las residencias, no os cuento, y entiendo que en otras comunidades también han vivido lo que en Madrid, a lo mejor no en todas, han tenido que llevar camiones a las residencias, compartir concentradores para el mismo concentrador para 2 pacientes, pedirle a los pacientes, sobre todo a los EPOC, que tienen a lo mejor 2 dispositivos, uno estacionario y otro para deambulación, que por favor cedieran el equipo de ambulación para poder aportárselo a otro paciente. Han tenido que ajustar los protocolos de seguridad y especialmente proteger a su personal. Han tenido que echar el resto en la limpieza, en la esterilización, en el mantenimiento de los equipos. También han supuesto algunos peligros o amenazas esta situación del COVID. Hasta ahora el modelo que ofrecían era un modelo integral, un modelo centrado en el paciente, activo, de colaboración con los neumólogos. Ahora, por muchos motivos, sobre todo por la prevención necesaria de sus profesionales y por el miedo que puedan tener, se dejan las terapias, especialmente los oxígenos, pero todas, se dejan en la puerta. Se le explica al paciente, se le llama luego y se le explica en la distancia. No todos los pacientes entienden igual de bien las recomendaciones y las indicaciones que se le dan. Y esto corremos el riesgo de deshumanizar un poco esa atención y perder un poco ese modelo integral que teníamos hasta ahora, y esperemos que simplemente sea una amenaza, pero que podamos controlarlo a partir de ahora en la era post-COVID. Y luego tenemos una tremenda dispersión de recursos. Hay miles de oxígenos, la mayoría de ellos prescritos de forma temporal, que habrá que revisar y en los que tendremos que echar el resto, especialmente los neumólogos. Y bueno, y después de esta primavera COVID, en la era después de COVID, ¿qué nos espera? Yo voy a hablar específicamente de las terapias respiratorias en la EPOC, especialmente la oxigenoterapia y la ventilación mecánica no invasiva. Como digo, tenemos miles de oxígenos repartidos por allí, por las residencias, por los domicilios, y esperemos que no, ahora que ha pasado lo peor, y esperemos que no haya un segundo brote. Pero si este llega, y llega con una intensidad parecida o similar a la que hemos tenido hasta ahora, es probable que las empresas no puedan hacerse cargo, no puedan responder a la demanda tan tremenda que se ha generado, porque han echado el resto. Tenemos que adelantarnos a eso y probablemente todos somos responsables de realizar una adecuada gestión, una gestión responsable de los recursos que tenemos, todos los actores implicados. Tendremos que revisar y ajustar las indicaciones, valorar los incumplidores, establecer algoritmos y protocolos de intervención en aquellos pacientes incumplidores. El objetivo obviamente tiene que ser que cumplan, claro, en aquellos pacientes en los que está adecuadamente indicada la terapia, pero si no todos tenemos la experiencia de que al final hay pacientes en los que a pesar de todo no se consigue, pues habrá que retirar equipos en casos necesarios. Tendremos que colaborar todos, necesitamos a la atención primaria, necesitamos a geriatría, necesitamos el feedback de las residencias, y, por supuesto, una colaboración muy estrecha con las empresas proveedoras de servicios. Y, desde luego, necesitamos la ayuda de las administraciones sanitarias. Esto es imprescindible. Y, desde luego, más, como se ha comentado también en la charla anterior, pero probablemente en el tema de las terapias es imprescindible, porque no depende solo de neumología, depende muchísimo de las empresas proveedoras de servicios de la atención primaria. Y como no colaboremos todos de forma más o menos coordinada, esto pues podemos encontrarnos ante un escenario complicado. Todos conocemos ya está ahora recientemente publicada la guía SEPAR de terapias respiratorias este año, y especialmente en oxigenoterapia continua domiciliaria en la EPOC.
en aquellos pacientes en los que está indicada por la insuficiencia respiratoria que presenten, obviamente ahí no hay nada que decir. Pero probablemente tenemos que aquilatar bien y ser responsables todos y hacer educación en los casos en los que tengamos que hacerla para que se tenga un poco de cuidado en aquellas indicaciones, se valore bien al paciente en aquellas indicaciones que tienen menos evidencia, ¿no? Y estoy hablando específicamente de la oxigenoterapia nocturna o de la oxigenoterapia durante el ejercicio, que en algunos casos está indicado, pero que todos tenemos la experiencia que muchas veces se indican sin estar adecuadamente indicadas, ¿no? Y con una calidad de evidencia menor y con indicaciones a veces controvertidas. Y, por supuesto, evitar la prescripción en aquellos pacientes con hipoxemias moderadas sin insuficiencia respiratoria, ¿no? Y luego hay un efecto colateral que me gustaría comentar, y es que todos hemos visto pacientes en el hospital, los compañeros de urgencias de medicina interna han colaborado con nosotros viendo infección por coronavirus, cirujanos maxilofaciales, alergólogos, médicos de muchísimas especialidades, también quirúrgicas. Y claro, a estos pacientes que tenían un fracaso hipoxémico tan tremendo, la consigna y un poco así la sensación era cuanta más saturación mejor, cuanta más saturación mejor, vamos a darle oxígeno todos los litros que haga falta. Se rellenaban los tanques de oxígeno diariamente varias veces en el hospital, ese sonido le teníamos allí 2 o 3 veces todos los días, que era tremendo. Entonces, eso espero que no haya calado y que no haya quedado esa asociación de cuanto más sature mejor y cuanto más oxígeno mejor, porque nos ha costado mucha educación y muchos esfuerzos transmitir a nuestros compañeros, especialmente en urgencias, y todos tenemos experiencia de que la hiperoxia tiene un efecto muy deleterio y que la hiperoxia en los pacientes EPOC, en los pacientes con exacerbación de EPOC, mata. Y que debemos titular el oxígeno y el nivel de oxígeno que prescribimos, pero no solo en los pacientes con EPOC, en otras muchas patologías. Por tanto, espero que que el COVID no nos haya retrotraído a tiempos anteriores y tengamos que volver a hacer una educación a este respecto. ¿Y qué pasa en las consultas y en las adaptaciones y en los ingresos por ventilación? Hay muchas de las cosas que ya veníamos haciendo previamente, ya se ha comentado en charlas previas. Hay la telemotorización y la telemedicina en el uso y en el control de la ventilación mecánica no invasiva ya venía de atrás. Hasta ahora, ¿qué hacíamos? Pues tanto en consulta como en hospitalización, el paciente sacaba su respirador, normalmente venía acompañado, que eso es importante, porque ahora, ya se ha comentado también antes, se reducen o se intenta reducir el número de acompañantes que vienen con los pacientes, y a veces el acompañante es muy importante, dependiendo de qué pacientes necesitamos al acompañante. Y el paciente, lo que hacíamos antes, el paciente sacaba su respirador, le hacíamos ponérselo, sacábamos la tarjeta, la valorábamos, encendíamos el respirador, encendíamos la turbina, valorábamos las fugas, si teníamos que modificar el tipo de interfase, lo que fuera. Por supuesto, sin ningún tipo de protección especial. Si teníamos que adaptarle la consulta, pues probablemente muchas veces en la misma sala, a continuación, teníamos un sitio habilitado, un sillón habilitado y hacíamos la adaptación allí mismo. Eso ahora, y no sabemos hasta cuándo, es impensable, por lo menos en Madrid todavía. No podemos hacer eso, tenemos que tener una serie de precauciones. Tenemos que utilizar EPIs adaptados a cada procedimiento, pero en concreto a la ventilación mecánica no invasiva necesitamos guantes, necesitamos mascarillas, necesitamos gafas estancas, necesitamos una serie de material de protección. Necesitamos PCRs, se están haciendo PCRs tanto en los pacientes que vienen a adaptarse a la consulta 48 horas antes como a los que ingresan de forma programada. A los que ingresan por urgencias, obviamente se les hace en el servicio de urgencias. Hay protocolos muy estrictos de limpieza, se tiene que limpiar toda la habitación después de adaptar a un paciente y eso supone un retraso y supone una reducción del número de pacientes que se pueden ver por día y las agendas habrá que ajustarlas y habrá que ver cómo damos respuesta a estas demoras. Si queremos hacer el paciente, las recomendaciones es que el paciente traiga el respirador limpio de casa, que lo limpie con alcohol a 70 grados y que cuando lo saque, si es necesario hacer un ajuste, se ponga el paciente la mascarilla y se haga sin encender la turbina. Claro, esto tiene pues, bueno, algunas limitaciones. Obviamente no detectamos los mismos fallos que podemos detectar si lo hacemos como lo hacíamos antes. Y además tiene que ser una sala independiente, ventilada, que sea solo utilizado para eso. Claro, eso supone que puedas tener disponible ese espacio físico, porque no siempre tienes disponible ese espacio físico. ¿Y esto hasta cuándo? Porque esa es la pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que haya una vacuna? ¿Cuándo vamos a bajar del todo ya o disminuir muchísimo todas las precauciones que estamos tomando hasta ahora?
Hay cosas que sí que tendremos que hacer a partir de ahora y que no va a depender y que probablemente el COVID lo que ha venido a ser es un impulso y, como se ha comentado en charlas anteriores, y es pues intentar evitar aquellas consultas presenciales innecesarias y que no añaden valor a la evaluación del paciente, priorizar la telemonitorización. Esto es algo que en ventilación mecánica no invasiva obviamente tiene mucho peso. La SEPAR y la Sociedad Española de Sueño elaboró unas recomendaciones y, entre otras, claro, recomendaba evitar montajes a fuga, lógicamente, como hacíamos también durante el ingreso, evitar, pues, o sea, más bien utilizar circuitos cerrados, pero claro, esto también tiene sus pegas, porque tú adaptas a un paciente con una mascarilla sin fuga que probablemente, bueno, casi seguro, no es la que va a utilizar en domicilio, porque mascarillas sin fuga domiciliarias tenemos muy pocas. Va a tener que utilizar un filtro que puede generar unas resistencias que luego no va a tener. Vas a utilizar respiradores que a lo mejor luego no, con casi total seguridad no van a utilizar en casa, y esto dificulta mucho la adaptación de un paciente, que luego cualquier parecido con la realidad cuando llegue a casa pues a lo mejor es pura casualidad. Y esto tanto en ingresos como en las adaptaciones en la consulta. Tenemos sistemas y plataformas de monitorización online a través de plataformas de monitorización remota que aportan mucha información, que son muy útiles, que yo creo que probablemente se tengan que estandarizar ya y que se tengan que incluir en la prestación de servicios, que esto es algo que tendríamos que discutir y debatir, pero probablemente hay que pensar en ello, hay que valorar cuál es el coste de la implementación de estas plataformas y que las administraciones sanitarias lo tengan en consideración. Para los pacientes de sueño, obvio, y no voy a entrar ahí, para la mayoría de los pacientes ventilados también, pero para los pacientes con EPOC, siendo útiles, quizás todavía a día de hoy no son suficientes, porque aportan mucha información, pero no toda. Y en los pacientes EPOC, a los que se les ventila con alta intensidad, con presiones más altas, que pueden tener más riesgo de asincronías, fugas, etcétera, que no son el paciente con obesidad y hipoventilación o con otro tipo de patología, pues a lo mejor requerimos más. Tenemos de ResMed, tenemos de Philips, y cada vez más estas plataformas ofrecen también curvas, pero todavía esto está limitado. Y hasta ahora, como lo estamos solucionando, estas diapositivas me las ha pasado la doctora Hernández de ventilación de mi hospital, lo que hacen con estos pacientes a día de hoy todavía es pedirles, lógicamente tienen que ser competentes digitales, o ellos o alguien que les rodee, ¿no? Les piden que saquen la tarjeta del respirador, descarguen la información, la compriman, se la envían por mail, lo descargan, lo valoran, introducen las modificaciones que consideran oportunas y se lo vuelven a remitir. Esto requiere obviamente una capacidad por parte del paciente o de su entorno, de sus familiares, y requiere un tiempo. Pero hasta ahora todavía se está haciendo así. Esto, lógicamente, hay que potenciarlo. Y el COVID probablemente ha venido a ser un impulso para que todas estas cosas que ya hacíamos se establezcan, se estandaricen, se normalicen y pasen a ser parte de nuestra actividad diaria. Y como digo, podremos contar con las plataformas de monitorización online y de monitorización remota más pronto que tarde, con más información y que nos permitan tener mejor controlados estos pacientes. Y quizá también tendríamos que valorar iniciativas como la que publicó, el ensayo clínico que publicó el año pasado la doctora Duberman, acerca de la adaptación de pacientes con EPOC, adaptación a la ventilación mecánica no invasiva a pacientes con EPOC hipercápnicos, y valoró la diferencia entre adaptarlos en casa o en el hospital. Lo que encontró es que los outcomes eran similares en cuanto a reducción de PCO2, síntomas, resultados de pruebas funcionales, de test de la marcha, incluso de exacerbaciones, y en cambio encontró una reducción del coste por encima mayor del 50%, y utilizaba una plataforma de monitorización remota, el Encore de Philips. Y quizás este tipo de iniciativas habrá que plantearlas también de aquí en adelante. Esto, aunque como ha comentado en la introducción Juanjo Soler, en domicilio, en la era COVID, hemos tenido que tener pues bueno, unas precauciones extras, limita esas precauciones, o no sé cómo decirlo, bueno, al personal que atiende a ese paciente en ese momento concreto, pero el domicilio es el del paciente, el riesgo para el paciente y el familiar es el mismo, no repercute a todo el circuito, a todo aquel sitio desde que entra el paciente hasta que sale. Y teniendo material, teniendo las precauciones adecuadas, teniendo material, teniendo equipos de protección, al final es algo que es bastante seguro. Nosotros, simplemente por comentar, aquí en el Hospital 12 de Octubre, pero entiendo que cada uno se ha organizado como ha podido, hemos hecho lo que hemos podido. Hemos mantenido la hospitalización domiciliaria, la hemos mantenido sobre todo para pacientes COVID, y veíamos pacientes COVID en domicilio. Hemos visto pacientes EPOC que han tenido agudizaciones que les hemos diagnosticado en domicilio por PCR de infección por coronavirus,
Y ahora mismo estamos manteniendo el programa de EPOC frágil y estamos yendo a los domicilios a ver pacientes que nos llaman porque están exacerbados y obviamente quieren evitar a toda costa todavía volver al hospital porque siguen teniendo miedo. Entonces, si se establecen bien los circuitos, los protocolos y las medidas de seguridad, la atención domiciliaria no solo puede ser segura, sino que además reduce o acota el riesgo si lo comparamos con todo lo que supone que el paciente venga al hospital. Y para concluir, simplemente que creo que tenemos que estar preparados. Ojalá que esto acabe aquí, que hayamos pasado lo peor, ojalá que no venga una segunda ola. Pero si viene, ya tenemos circuitos habilitados que debemos mantener. La teleconsulta, la telemedicina, el usar el teléfono, las videollamadas, todo esto ya hay muchos circuitos que se han abierto, que se han habilitado y que deberíamos mantener. Tenemos que tener material disponible, no nos puede pillar el toro como esta vez. Y yo creo que hay que aprovechar el impulso que ha supuesto esto para utilizar la telemedicina de forma amplia en todos sus aspectos para el control de nuestros pacientes. Hemos aprendido algunas cosas que no debemos hacer. Y esto, aunque ya lo hablábamos antes, como han comentado también los ponentes previos, tenemos que evitar procedimientos y visitas innecesarias. Tenemos que hacer solo aquello que aporte valor para el control de nuestros pacientes. Y creo que es una cosa muy importante que es evitar la deshumanización. Se ha comentado también en las charlas previas. En los pacientes hospitalizados estaban en una habitación, estaban solos con la puerta cerrada. No queda otro remedio, pero ha sido una situación probablemente de las más duras que hemos vivido. Y esto, el riesgo que existe también de que la atención en domicilio, tanto por las empresas proveedoras de servicios como por los profesionales que hacemos atención domiciliaria, por el riesgo, por el miedo, por 1000 motivos, creo que es una amenaza que deberíamos controlar y evitar que fuera a más. Y adecuar, desde luego, las indicaciones de las terapias respiratorias porque nos viene una época de mucho trabajo en los neumólogos. Y creo que debemos persistir en buscar la mayor calidad. Que el COVID hemos tenido que adaptarnos, pero que no haga que tengamos que retroceder y volver para atrás 3 pasos con todo lo que nos había costado ganarlo en los últimos años. Y por terminar, simplemente estaría pues un homenaje, quiere ser un homenaje a todos los sanitarios que han fallecido en estos últimos meses, víctimas del coronavirus y que se han dejado literalmente la vida en ello. Quiero agradecer a mis compañeros de la unidad de ventilación con los que trabajamos codo a codo, al doctor Sayas, a la doctora Hernández, a la doctora Corral, porque obviamente si no colaboramos todos, esto es imposible llevar para adelante. Y nada más. Pero va a haber tiempo para el debate. Yo creo que el debate es muy importante. También deciros a los que nos acompañáis que podéis hacer vuestras preguntas a través del correo, que se contestarán a través del foro de la web de SEPAR. Y bueno, pues quizá aprovechar yo mi palabra para hacer la primera pregunta. Y quería preguntar al doctor Álvaro Agustí, un aspecto que yo creo que tiene mucho interés y sobre todo cuál sería su opinión en cuanto al futuro papel que pueda darse al uso del corticoide inhalado en la EPOC, en relación a esos estudios que nos muestran pues, un efecto de prevención en una reducción de los receptores y también a ese efecto en la disminución de la replicación. En este sentido, va a ser importante la dosis, porque hemos visto que en esos estudios de asma había un mayor beneficio a mayor dosis. ¿Y cuál puede ser el impacto que pueda tener estos datos en el uso de la triple terapia en estos pacientes con EPOC, precisamente los EPOC más frágiles o de mayor riesgo? ¿Cuál es esa sensación? Gracias, Miriam. Antes de contestar esta pregunta concreta, me gustaría hacer un comentario más general, y es si hay que hacer o no ensayos clínicos en una situación de pandemia como la que hemos tenido. Es cierto que cuando te enfrentas a un tsunami así, y si no hay evidencia, como médicos lo que queremos es tratar a los pacientes de la mejor forma posible. Pero sin evidencia, el resultado es que acabamos la pandemia y seguimos sin evidencia. O con evidencia contraria a la que habíamos pensado que era la correcta. Y el ejemplo es la hidroxicloroquina y el escándalo en el New England y en el Lancet, etcétera, etcétera. Es decir, que hay que, y esa es una cuestión cuasi filosófica que yo no tengo una respuesta, pero la pregunta me parece muy importante. ¿Hasta qué punto son necesarios o imprescindibles los ensayos clínicos durante una pandemia para saber dónde estamos y lo que hacemos? ¿De acuerdo?
Por ese motivo, y basado en los argumentos científicos que yo he explicado en mi presentación, iniciamos un ensayo clínico randomizado, controlado, con un corticoide, en este caso budesonida. Ya hablabas de dosis. Este ensayo clínico evalúa 400 miligramos de budesonida 2 veces al día. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no queríamos quedarnos cortos y no queríamos pasarnos de dosis y nos quedamos en medio, ¿no? Bueno, como sabéis todos, iniciar un ensayo clínico randomizado desde un investigador o desde un centro es complicadísimo. Contamos con el apoyo de AstraZeneca para eso, pero somos nosotros los investigadores. Tuvimos que hablar con los comités de ética de 7 hospitales, con la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, y conseguimos aprobar el ensayo en 2 semanas, que es un tiempo absolutamente récord. Pero para cuando conseguimos empezar a aprobar el ensayo y randomizamos los primeros 10 pacientes, nos quedamos sin pacientes. Ya no hay pacientes. Si ahora quieres hacer un ensayo así en tu hospital o en cualquiera de los hospitales de los que estáis aquí, no podéis, porque ahora no hay pacientes. Por eso, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, y estamos continuando el mismo ensayo en Sudamérica, en concreto en Argentina, donde desgraciadamente tienen muchos pacientes. Entonces, ¿qué resultados dará ese ensayo? No tengo ni idea. Si lo supiera, no haría el ensayo. Pero si fuesen positivos, yo creo que podrían ser importantes, por 2 razones. Primero, porque el objetivo no es tratar al enfermo COVID que está muy malito, sino evitar que un enfermo COVID se ponga muy malito. Los pacientes que estudiamos en el ensayo son pacientes hospitalizados con neumonía, no en la UCI. Y el objetivo es evitar que vaya a la UCI. Si eso fuese así, insisto, con un sí condicional muy grande, si eso fuese así, una estrategia parecida podría explorarse en personal sanitario para que si está en contacto con el virus, el uso de corticoides inhalados, que es muy inocuo durante un periodo de tiempo corto, quizás habría que hacer otro ensayo clínico, pero quizás podría reducir o evitar que los profesionales desarrollasen un síndrome grave. En cualquier caso, hay que esperar los resultados, pero yo vuelvo a plantear la pregunta, me gustaría saber la opinión de todos. Si no hacemos ensayos clínicos durante la pandemia, no avanzamos, pero es cierto que hay muchas dificultades para hacer ensayos clínicos durante la pandemia, porque entre otras cosas tienes muchos pacientes muy graves. Eso es un dilema difícil de resolver. Muchas ¿Tú gracias. qué opinas, Miriam? Pues yo opino, mira, nosotros hemos empezado a estar muy organizados desde la urgencia en los ensayos clínicos. Ahora mismo, como ha bajado además mucho el número de pacientes con COVID, ningún paciente deja de poder participar en un ensayo clínico. Es decir, la misiva es que todo paciente que entra en urgencias, ahora mismo hay creo 14 ensayos clínicos en COVID, es o a uno u otro. Es decir, ya no hay protocolo clínico, porque si no, como dices tú, es importantísimo. Y en urgencias se han organizado muy bien, hay un personal ajeno para dedicarse a la inclusión de esos pacientes y yo creo que es el camino. Sí. Pero muchos pacientes, al menos en mi hospital, no sé, en los vuestros, se han tratado fuera de un ensayo clínico. Hay que dar cloroquina, hay que dar acitromicina, hay que dar anti-interleuquina 6, interleuquina 1, todo. ¿Y por qué? Pues sí, porque si no se muere. Bueno, y a lo mejor algunos fármacos les ayudan a morirse, ¿no? El problema fue la pandemia, porque yo recuerdo, vamos, a mí me pusieron de todo y sin firmar nada, todo como compasivo, ¿no? Entonces, así se funcionó, sí. Y se ha empezado a funcionar bien a finales de abril. A finales de abril ya la cosa ha cambiado. Bien, pero al final, si no se hacen ensayos clínicos bien hechos, el resultado es que no avanzamos, no tenemos conocimiento. Alba, si me permite, siguiendo con estos aspectos metodológicos, porque al final las conclusiones que sacamos dependen del diseño de los estudios que estamos valorando, ¿no? Y una de las cosas que llama la atención, tú mismo decías que todas las cohortes que se han publicado señalan que existe una baja prevalencia de pacientes con EPOC. Sin embargo, permíteme que utilice uno de los datos y le voy a preguntar a Borja por uno de los datos que él ha presentado que me parece que son diferenciales.
siendo un mismo estudio observacional, en la corte de Palma de Mallorca tenemos un grupo, permíteme la expresión, control, que esto hasta ahora no lo teníamos, porque veíamos que efectivamente hay muy pocos pacientes con EPOC en las cortes de pacientes con COVID, pero no teníamos durante la misma epidemia y con los mismos criterios no teníamos información de qué les pasaba a aquellos pacientes que no tenían o que no desarrollaron COVID. Lo digo porque Borja, y esta es la pregunta, me ha parecido entender, me ha parecido ver, que al menos, por ejemplo, en cuanto al posible factor protector, pues parece ser que en el grupo control las agudizaciones de EPOC son mucho más frecuentes, un 27% versus un 5% más o menos, ¿no? Claro, si esto es así, y esto creo que es importante desde el punto de vista metodológico, al menos dos de las hipótesis que tú planteabas, Álvaro, que eran la hipótesis del miedo o la hipótesis del infradiagnóstico, podrían desaparecer. Si resulta que durante el mismo periodo pandémico tenemos pacientes que han venido al hospital por la misma sintomatología pero no han tenido COVID, y ahí sí que hay un 27% de agudizaciones de EPOC, algo diferente al miedo debe estar sucediendo. Entonces, yo quería preguntarte, luego compartir contigo, Álvaro, pero preguntarle a Borja por estos resultados, ¿no? Gracias, Juanjo. A ver, estos datos hay que tomarlos con cautela. Es verdad que han ingresado un número que probablemente pues debe ser lo que ingresa normalmente, ¿no? De agudizaciones de EPOC, pues con su pseudomona, como ingresan todos los meses de marzo y abril que no tenían COVID, ¿no? Y es verdad que no, el miedo al hospital en este caso no ha impedido que el paciente haya tenido que acabar ingresando, pero siempre son perfiles más graves, ¿no? De hecho, como habéis visto ahí, también tenía una mortalidad casi un 9% en este grupo. Eso quiere decir que, a ver, no es la mortalidad que tenemos normalmente, ¿no? Son los pacientes más graves los que han acabado ingresando, tengan o no COVID, ¿no? Y yo creo que el paciente respiratorio ha aguantado también en casa, como ha hecho el cardiológico, que eso que ha presentado Álvaro lo hemos visto nosotros, y teníamos cardiólogos en el equipo COVID que decían, si es que tenemos dos infartos en la planta, no tenemos nada que hacer ahí. Y luego llegaban roturas cardíacas, aquí también hemos visto, ¿no? Yo creo que nuestro paciente respiratorio ha aguantado mucho en casa, pero es verdad que los datos que os he presentado nos dicen que bueno, y han seguido ingresando agudizaciones de EPOC que no tenían una infección por el SARS-CoV-2, ¿no? Oye, Juanjo, en nuestro hospital al menos, no sé en los demás, pero pacientes no COVID, con EPOC, con infarto, con ictus, había muy poquitos, ¿eh? ¿Por qué? No lo sé. Pero esa información de Palma, de los EPOCs agudizados no COVID seguían ingresando. Nosotros no lo hemos visto esto. Nosotros tampoco. No ingresaban ninguna otra movilidad. Yo, si puedo, de los que seguimos nosotros en domicilio, que son los pacientes que llamamos frágiles, aquellos con más de tres o más exacerbaciones graves que requieran ingreso al año, solo hemos recibido 5 llamadas durante los meses por clínica de agudización, probablemente en la mayoría de los casos probablemente infecciosa. Han ingresado 3 pacientes y han muerto 2. El resto ni nos ha llamado y luego cuando les hemos podido llamar nosotras después tampoco han tenido agudizaciones. Quizás aquí he pasado mucho otras cosas y es probablemente el no han tenido contacto con los nietos, con otras personas. La polución en Madrid ha bajado de forma brutal porque es que la contaminación desapareció en Madrid, que siempre tenemos una boina, ha desaparecido de forma tremenda y no han tenido contacto con otras personas, con nietos, con otras personas, con otros contactos. Y es verdad que han seguido probablemente más al pie de la letra todos los planes de autocuidado. Estaban todos con muchísimo miedo, iba a decir otra palabra, con muchísimo miedo y han seguido todos al pie de la letra aquellas indicaciones que les dábamos previamente. Y lo que por teléfono su médico de cabecera o nosotros o alguien le decía, vete tomando esto, vete tomando lo otro, pero vamos, sin dudarlo desde el primer día. Es nuestra experiencia. Sí, en relación a esto, quería preguntar a Alberto, que como ha hablado un poco de que ha cuestionado esto de seguimiento regular o seguimiento a demanda, ¿no? Que entra un poco en este aspecto, ¿no? Porque hemos visto que muchos pacientes pues no han precisado atención urgente, los hemos llamado, han estado malitos y han ajustado un poco el tratamiento. Entonces, claro,
Es verdad que un seguimiento regular puede que no tenga ningún beneficio, pero un seguimiento a demanda, puertas abiertas, el miedo al mal uso, a tener una enorme sobrecarga, o si tenemos la ayuda de la monitorización, quizá gestionarlo mejor. ¿Cómo lo ves tú? Es decir, Hombre, yo lo que quería transmitir es que tenemos la misma, hay mucho detractor de hacer cambios, pero la evidencia que tenemos sobre lo que hacemos es también baja, como veis, y las propias guías así lo plantean, ¿no? Entonces yo creo que esto es mucho más complejo que a veces desde la gestión más arriba, la macrogestión, se ven como herramientas fáciles. Pues le ponemos una tablet a todos y con eso vamos a resolver. Probablemente yo, un poco con la alegoría esta del traje a medida, yo creo que va a ser, sabremos que hay pacientes que vienen a urgencias y no vienen a que les veas, vienen a ingresar. Y hay otros pacientes que verdaderamente podemos ajustar cosas. Un médico de atención primaria es un médico que está muy conocedor de los circuitos, cómo funcionan, te llaman, pueden interactuar. Entonces yo creo que aquí, igual que hablamos cada vez más en las guías y en la elección de fármacos de características tratables, también va a haber características de que modifiquen el seguimiento. Todas las estrategias que tenemos, la consulta programada, la atención a demanda, la telemonitorización, son herramientas. Lo difícil, como un buen ebanista, un buen carpintero, un buen fontanero, es elegir la herramienta adecuada para cada obra. Y eso nos va a dar mucho margen a los neumólogos, pero también va a ser una línea de investigación y de innovación potente. Entonces, yo no te puedo responder a tal, porque te diría muy gallego, depende de cada paciente, obviamente, ¿no? Y yo tengo pacientes que sé que si no los vemos van a ingresar. Y hay otros pacientes que probablemente hablando por teléfono con ellos resolvamos un 50% de sus problemas. Y otros que hay que llamarle, porque no esperes a que llamen. Cuando llaman están muy malitos. Eso obliga a conocer a tus pacientes. Y por eso mi última frase era de caracterizar al enfermo, no de refiriéndonos a si tiene un FEB1 de no sé qué o si sus eosinófilos son de 250, sino dónde vive, quién es, quién la acompaña, si está solo o no unas épocas del año, un poco todo esto, ¿no? Y esto hace que la tarea sea más compleja que la que teníamos hasta ahora, que era, venga dentro de 6 meses y si no, que su médico de cabecera me llame cuando esté mal. Alberto, creo que lo has mencionado tú y desde luego Borja también. Me preocupa un mensaje que habéis lanzado y quería preguntaros por esto en relación a la optimización del tratamiento. Borja nos venía a decir que, bueno, pues que parece ser que sí que aumenta la mortalidad entre los pacientes que finalmente hospitalizan y tienen COVID y tienen EPOC, y que quizás puede ser que no estemos aplicando los mismos tratamientos que habitualmente aplicamos o los mismos cuidados. Y tú estás extendiendo un poco esta opinión también al seguimiento. Quería preguntaros a vosotros y si permitís incluir en la inclusión también a la doctora Hernando, ahora sí, perdona la abstención, por lo mismo, por el mismo miedo a optimizar los tratamientos. Tú nos has dicho algo muy llamativo, que a la consulta de ventilación invasiva se le pide PCR para que vengan, os ponéis los EPIs. A los que planteas adaptarles o tienes que readaptar. Adaptarles, claro, te estás haciendo una adaptación que luego no va a ser la misma que van a tener en el domicilio. Por lo tanto, un poco a los tres, quería preguntaros si realmente de verdad tenéis la sensación de que los resultados, en este sentido, si han sido pobres o no los deseados, tienen que ver con que las cosas no las hemos hecho como deberíamos y que quizás, ojo con el futuro, porque a lo mejor podríamos no hacerlas como deberíamos, ¿no? A cualquiera de los tres. Comienzo yo, si quieres. Yo tengo la percepción de que, a ver, se ha hecho lo que se ha podido, no es que tengamos que señalar a nadie, pero es cierto que me ha gustado la última diapositiva que has hecho, Asten. Tenemos que estar preparados para, ¿no? Hemos aprendido cosas y esto no puede volver a pasar, nos tiene que pillar ya en otras circunstancias. Los pacientes no se han podido tratar bien. O sea, yo el primer paciente con EPOC que encontré en la zona COVID había fallecido solo en la habitación, ¿no? Y eso yo creo que si esto tiene que volver a pasar, deberíamos estar preparados para que la atención se haga de otra manera, que podamos administrar tratamientos de forma adecuada, porque no se ha hecho.
y desde los servicios de urgencias, obviamente con la sobrecarga que ha habido, pues tampoco han podido optimizar el cuidado, ¿no? Yo creo que también el papel del neumólogo creo que en algunos sitios no ha tenido el protagonismo que debería. Yo creo que hay muchos factores que influyen y que se deben tener en cuenta para que esto no vuelva a pasar de la misma manera, ¿no? Ha sido una desgracia y nos ha pillado a todos descolocados, en cierto modo, pero hay que aprender de lo que ha pasado, sin duda. Respecto a esto, un aspecto también muy importante que has comentado, Astrid, y que yo creo que hay que afrontar. Yo estoy de acuerdo con Borja, que hemos vivido en el caos durante unas semanas, incertidumbres, y esto probablemente ha sido una mala gestión de falta de preparación, y lo hemos sufrido todos, ¿no? Es decir, no poder tratar a los pacientes, tanto los COVID como los que no eran COVID, ¿no? Pero en relación a esto, tú has comentado, Astrid, un aspecto yo creo que es muy importante, que ahora mismo una prestación de una terapia domiciliaria pues se ha cambiado mucho a peor, me refiero. Es decir, la situación de primar la seguridad del personal que acude a los domicilios hace que pues las terapias se dejen en la puerta de la calle, la puerta de la casa. Entonces, claro, yo entiendo a las empresas suministradoras que tienen una problemática y que han tenido que afrontar en Madrid, pues, atender a oxígenos en situaciones que eran prescripciones agudas cuando no era una prescripción en domicilio, atender residencias. Pero, claro, esto tampoco puede llevar a que dejemos un poco, pasado esta pandemia, este riesgo, que esto se desvirtúe, ¿no? Y en este sentido también, claro, también la amenaza de la administración ahora mismo, que cuando oyes a la administración parece que también recae todo el esfuerzo en la monitorización en el domicilio de las terapias, también a las empresas suministradoras que han tenido que afrontar todo este gasto, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú un poco en el futuro cómo va a ir caminando las terapias? Es decir, ¿tú crees que vamos a volver otra vez a adaptar a los pacientes bien, poder adaptarlos en su domicilio, o vamos a hacer, como dices tú, PCRs antes de la adaptación? Porque claro, esto no es compatible con la vida real, ¿no? Es decir, esto de una PCR y todas estas cosas, yo las entiendo ahora, pero esto no puede ser así. Esto no es lo adecuado tampoco para la atención de estos pacientes. Yo, en varios aspectos. Uno, creo que hemos hecho lo que hemos podido, como decía Borja. O sea, nos hemos ido adaptando según podíamos y en algunos sitios más que en otros hemos hecho lo que hemos podido. Es verdad que a algunos pacientes sí creo que no les hemos tratado, obviamente, como les hubiéramos tratado fuera de esta pandemia. A veces incluso hacíamos bromas un poco con el fonendo. Es que estoy deseando auscultar a mis pacientes, que no auscultábamos a los pacientes. Es que los pacientes se han muerto en las habitaciones con la puerta cerrada haciendo... Y no haciendo cosas que en otras condiciones habríamos hecho seguro. Pero hemos hecho lo que hemos podido y hemos ido aprendiendo pues, también sobre la marcha como hemos podido. Con respecto a las terapias, yo sí veo esa amenaza, pero espero que entre todos, y creo que aquí lo he dicho también en la presentación, cada uno tiene una responsabilidad. Y tan importante es la responsabilidad que tenemos los neumólogos, como el resto de médicos no neumólogos que tienen un papel importante en la prescripción de terapias, como las empresas, como las autoridades sanitarias y las administraciones. Yo espero que sea una amenaza que se controle. Lo hemos visto y los que vemos domicilios lo vemos. Les dejan incluso a veces han dejado en los concentradores en la puerta del portal y han tenido que subir el paciente las escaleras. Han dejado ecofasis sin programar. Bueno, una serie de cosas que entiendo que son fruto de lo que hemos vivido. Y yo creo que eso entre todos es posible controlarlo, porque entiendo que esto hasta cuándo. O sea, creo que es algo y espero que es algo temporal. Otra cosa es que hayamos aprendido cosas e inercias y cosas formas de actuar que nos deberían salir de forma más fácil si nos vuelve a pasar, pero que entiendo que esto es algo temporal y que volveremos atrás. Otra cosa es el replanteamiento por parte de las administraciones de la relación con las empresas de terapias respiratorias. Yo creo que el modelo de atención integral no son Amazon, o sea, no deberían ser Amazon, no deberían solo llevarte el paquete a casa, porque es una pena perder todo ese capital humano que tienen, que se desplazan a los domicilios, tienen muchísimas personas, muchísimos técnicos, muchísimas enfermeras, gente formada que va a los domicilios de los pacientes. Entonces, perder ese activo humano sería una pena. Y entiendo que es responsabilidad de todos, cada uno desde nuestra parte, haciendo lo que cada uno pueda, que eso no pase. Entiendo que esto es algo temporal y entiendo y le pido a las administraciones sanitarias que hagan un esfuerzo, porque probablemente a la hora de gestionar concursos, a la hora de, ya sabes que pues, los dineros mandan,
pues obviamente todo nunca se va más, nunca vamos a dar más dinero y obviamente todas estas, cuando hablamos de plataformas de monitorización remota no son gratis, esto supone dinero también y o estamos todos a una y las administraciones sanitarias son conscientes de ello y toman cartas en el asunto, o tampoco las empresas proveedoras son ONGs y llegará un momento que hay cosas que no pueden hacer. Y entonces, ¿sobre quién recaerá esa responsabilidad? ¿Sobre los profesionales sanitarios que damos para lo que damos también? Pues probablemente no. Es una pena no utilizar esos recursos, ese capital humano que tenemos, y creo que las administraciones deberían entender eso también. Pues si os parece, no sé si estamos en tiempo, Juanjo, porque yo no he encontrado. Yo creo que ya estamos, quizás un poco pasado de tiempo, sí. Bueno, pues nada, pues lo primero agradecer a todos los que nos acompañan, que esperamos que haya sido fructífera, que haya sido provechosa. También agradecer a todos nuestros ponentes el esfuerzo en la preparación de sus ponencias, en la exposición de sus opiniones en este debate. Y también agradecer, por supuesto, a José Luis López Campos, que aunque no ha estado, ha sido el organizador de esta webinar, y a SEPA y a Novartis. Muchas gracias. Si quieres unas palabras, Juanjo, te doy las palabras. No, yo gracias a todos, la verdad es que ha sido muy interesante. Pido disculpas, Asten, por tu apellido. Te prometo que ya no lo voy a volver a olvidar. Y nada, agradeceros de verdad de todo corazón a todos vuestro trabajo en estos últimos días y lo que es más importante, el trabajo que habéis hecho con anterioridad. Gracias. Gracias.